Ahora recibimos al doctor Raúl Terán. Él es director del Observatorio de Salud de la Universidad Central del Ecuador y hoy nos va a hablar acerca de la importancia en la academia desde la salud, observatorios. Por favor, lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días al auditorio. Me disculpan con problemas de voz, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Bueno, mi condición fundamentalmente es ser docente. Fui administrativo en esta facultad y actualmente estoy a cargo del Observatorio de Salud, que sobre todo les voy a hablar de ese tema y su relación con la sociedad, con la comunidad. Bueno, no sé si le pone ampliada la primera, por favor. Bien, voy a hablar un poquito de cómo surge el Observatorio de Salud. Un observatorio, como el nombre lo indica, observa, y en nuestro caso observa sobre todo lo que sucede con la sociedad. En nuestro caso concreto, lo que sucede con el problema de la salud. Un observatorio no es un ente gestor de acciones, sino sobre todo investigador, y puede y proporciona soluciones a los agentes que son los tomadores de decisiones. El siguiente. ¿Cuál es nuestro antecedente? La educación superior se soporta en 3 pilares. Primero, ¿cuál es nuestra obligación como universidad? Formar profesionales. Formar los mejores profesionales que el país requiere. Y ese es, creo, el rol de todas las universidades, unas con fin público como la nuestra, otras con fines un poco privado, dedicados a fines específicos. Nuestra universidad, la Universidad Central, forma los mejores profesionales para atención pública, sobre todo, aunque lógicamente pueden dedicarse a la atención privada. Segundo, es la investigación. Indudablemente este es un campo en el que se está trabajando. Nuestra universidad le ha dado mucho apoyo a la investigación en este periodo de nuestro actual rectorado, y creo que es la época en la que más hemos avanzado, con una cantidad de trabajos, con una cantidad de publicaciones indexadas que se había descuidado anteriormente. Y el tercer pilar en el que se soporta el rol misional de la universidad es la investigación de la sociedad. ¿Por qué? Porque regrésele por favor, porque estos profesionales que investigan los problemas tienen que ser para la sociedad. De lo contrario, ¿cuál es el sentido de la misión de la universidad? Sigamos. Entonces, nuestra vinculación con la sociedad es una obligación ineludible de nuestro quehacer universitario. Debe desarrollarse de acuerdo a programas y proyectos. Este es un axioma básico. Si no tenemos programas y proyectos, haremos lo que siempre se hicieron, programas aislados, lo que en nuestra universidad se llamó extensión universitaria. Una comunidad necesita agua, vamos, hacemos la investigación y buscamos quien les dé el agua. Pero eso no es parte de un programa, no es parte de un proyecto. Quiere decir que hay un problema serio en cuanto a la provisión de ese elemento vital. Deben desarrollarse, como digo, de acuerdo a programas y proyectos que deben ser efectivos y eficientes. Utilizar los mejores recursos, pero utilizarlos bien, adecuadamente, con los menores ingresos posibles. Deben generar un impacto en la entidad comunitaria, de lo contrario no tiene sentido. Y deben apoyar a la formación, y esto es clave. ¿Cómo nos vinculamos?
a la vez que nos vinculamos con la sociedad, debemos propender a la formación de docentes y estudiantes. No hay mejor forma, no hay una de las mejores formas de formar a docentes y estudiantes es en contacto con la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí están aprendiendo y aprehendiendo, haciéndose carne de su carne, de los problemas que esa sociedad necesita y no inventándonos nosotros como universidad los problemas que esa comunidad necesita. Sígale. El objetivo general que nos planteamos los observatorios como espacios analíticos de generación y difusión de soluciones ante la problemática social, pero fortaleciendo transparencia y neutralidad. Por suerte, nosotros como universidad pública no tenemos conflictos de intereses, no nos debemos a nadie, recibimos lógicamente recursos estatales, pero eso no quiere decir que nos seamos obsecuentes con lo que el Estado requiere, sino al contrario, nos convertimos en sujetos críticos. La siguiente. La universidad forma parte de la sociedad, por lo tanto es un actor ciudadano. Por eso es un observatorio ciudadano, cualquiera que se forme. Varios de los que se han formado en nuestras facultades. Y por medio de sus fines puede generar espacios desde los cuales se transparenta la realidad de los fenómenos sociales. Como dije, investigarlos, buscar soluciones y buscar quién tome la decisión. El Estado, el municipio, los GATS, etc. Siguiente. Un poquito de la historia. Yo fui profesor de la asignatura de farmacología y allí creamos un observatorio de medicamentos, ya que medicamentos es un problema álgido para cualquier país. Países grandes, de gran desarrollo, con PIB altos, tienen serios problemas en la provisión y suministro de medicamentos. No se diga el Ecuador. De modo que por allí empezamos nuestra investigación. Entonces hicimos estudios de publicidad de medicamentos, los primeros. ¿Por qué? Porque sabíamos que en nuestro país, lamentablemente, los controles no adecuados permitían y permiten publicidad engañosa. Publicidad en la cual se engaña al gran público y se engaña al prescriptor, se engaña al médico. Se engaña al gran público diciéndole maravillas de medicamentos que no las tienen. Y se engaña al prescriptor con estudios mal analizados, con cuadros magnificados en favor de un medicamento en especial. El problema de la publicidad al gran público es más o menos fácil de detectar, pero el problema de promoción al prescriptor ya no es fácil de detectar. Bueno, y ahí están los premios, viajes, comidas, pagos por estudios, etc. Hicimos también un taller a los docentes de farmacología del país. Reunimos a los docentes de farmacología para que ellos incluyan en su malla curricular un tema en el cual a sus estudiantes y a sus docentes manden a investigar el problema de publicidad engañosa. Ahora le llaman en forma suave, queriendo suavizar el problema, le llaman publicidad inapropiada. Nosotros seguimos manteniendo el criterio de publicidad engañosa. Y luego generó uno de nuestros docentes, que actualmente ya no está, lamentablemente, una página muy interesante que se llama Farmacología Virtual, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Y adicionalmente un proyecto que estaba pendiente, que era auspiciado por el UNFA, sobre salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que en nuestro medio hay problemas serios en este sentido, por ejemplo,
embarazo del adolescente, educación sexual, etc. Sigamos. Bien, ¿cómo se conformó? Entonces, nosotros propusimos el Observatorio de Medicamentos. Esto fue presentado a un grupo grande de rectores, de docentes, intervino la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y el señor rector con todo criterio dijo, bueno, no, creo que el campo está pequeño, hagamos más bien un observatorio de salud y esto me pusieron a cargo. Entonces, inicialmente se integraron con estas facultades, se integró al área, al departamento de la universidad, que es vinculación con la sociedad, que es un departamento, y participó la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, a quienes tenemos que agradecer porque nos han dado mucho apoyo. Discúlpenme que tengo que apoyarme un poco, ¿no? Sigamos. Bien, pero hay que pensar que en nuestro país cambió desde hace unos 15 años, mucho más en los últimos 10 años, nueva constitución política, la población creció la expectativa de vida, lo vamos a ver, creció el presupuesto de salud, que fue muy interesante y es interesante. Se decretó la medicina gratuita y salud para todos, una gran iniciativa, pero con no buenos resultados. ¿Por qué? Porque se generó extremada demanda sin que se hayan ofrecido los servicios adecuados. Ejemplo, hay grandes hospitales con grandes estructuras que no tienen personal o que no tienen equipos para poder funcionar. Cuando está descuidada la atención primaria. Y se llegaron a defectos que tiene nuestra medicina. Y uno de los defectos es hospitalización. Creer que la mayor parte de problemas están en los hospitales. 5% de problemas están en los hospitales. 95% están en la atención ambulatoria. Allá había que dirigirse. La medicina gratuita, salud para todos, de modo que una utopía. Y cambios en la educación. Esto yo lo veo favorable. ¿Por qué? Porque a nosotros como universidad nos tiraron de las orejas y nos dijeron, ya pues, evalúense. Y nos evaluaron. Y ahora estamos evaluados. Y ahora ya no es profesor cualquier persona. Debe tener una formación adecuada. Y debe además someterse a pruebas de evaluación constante, anual. ¿Y quiénes evalúan? Los señores y señoritas estudiantes. También son evaluados los profesores de secundaria y de primaria. De modo que yo creo que en unos 10 a 15 años vamos a ver un cambio notable en el crecimiento de nuestro país. Siguiente. Vean la pirámide poblacional, y es interesante. En el 90, vean que era una pirámide muy vertical, con una base de este tipo, pero con un vértice sumamente estrecho. ¿Qué quiere decir? Que había gran cantidad de población infanto-juvenil. Y vean que para el 2010, que es el último dato que tengo, cómo cambió esa base, se estrechó, pero creció el vértice. En cambio, ¿qué sucede ahora? Que tenemos gran población de mayor edad, con ventajas y problemas. Ventajas pocas. ¿Qué problemas? Que son pacientes crónicos como yo, que necesitan mucha atención, que necesitan más recursos y que ya no producen. De modo que esto tiene que haber cambiado totalmente los sistemas políticos para nuestro país. Siguiente. La esperanza de vida al nacer es interesante y esto adiciona a lo que dije anteriormente. Vean ustedes que en ambos sexos, para el periodo 2005-2010, está en 75 años. Y aquí para hombres y mujeres, lógicamente las mujeres tienen mayor expectativa de vida. Vean que para el 85-90
estaba para ambos sexos en 67.5. Y yo tengo un dato que para el año 1950, la expectativa de vida de nuestra población era 45 años. Entonces esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar porque, repito, creció la población mayor. Sigamos. La Constitución política dice preeminencia del derecho a la salud garantizada por el Estado en el marco de un régimen de inclusión y equidad social. Esperamos que esto se cumpla. Es también un buen propósito. Sigamos. Es lo que les decía. El crecimiento del presupuesto, vean cómo creció. Notoriamente. No creció igual en relación al Producto Interno Bruto, pero el crecimiento es un crecimiento muy interesante. El problema es, ¿está o no bien utilizado? Sigamos. Bueno, ahora sí entro al Observatorio de Salud. Sigamos. Hay muchos observatorios, públicos, privados. Hay un observatorio auspiciado por una de las personas de mayor riqueza en el mundo, Carlos Slim, en México. Hay observatorios de las universidades, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, y así. En el Perú funciona un observatorio auspiciado por el Ministerio de Salud Pública. Sigamos. Bien, ¿por qué un observatorio en una universidad? Primero, entidad académica. Suponemos que formamos los mejores profesionales en el área de la salud y en otras. Debemos formar. Tiene la obligación de velar por el bienestar de los ecuatorianos y tiene la obligación de devolver lo que el Estado, lo que los ciudadanos invierten en la educación de sus estudiantes. ¿Para qué? Para que sirvan a esa universidad. Es un organismo, como dije, crítico, constructivo, propositivo, neutral, sin conflictos de intereses. Es uno de los aspectos claves. Sigamos. Buscamos amplia participación. Entonces, el Observatorio de Salud de nuestra universidad pretende ser inter y transdisciplinario. Y vean que ubicamos a varias facultades, aquí están algunas. Otras, tenemos proyectos con otras universidades y tenemos proyectos con organismos públicos y privados. Por ejemplo, tenemos proyectos con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, tenemos proyectos con el organismo que controla todo lo que es medicamentos, el CERCOV, queremos proyectos con la Superintendencia de Comunicación, por el tema de la publicidad engañosa, etc. Y otras universidades. Ya no tenemos nosotros ese defecto de creernos los superiores, los superhombres. Y nos hemos unido a universidades públicas y privadas. Y tenemos algunos proyectos, como van a ver, con universidades públicas y privadas. Sigamos. Entonces, actividades inter y transdisciplinarias. Buscamos que sean interfacultades, que estén anclados en una asignatura de una carrera, pero que a su vez esa carrera que corresponde a una facultad se una a proyectos, con ese proyecto una sus esfuerzos con el resto de facultades, porque hay cosas que no las podemos resolver en una sola facultad. Entonces, entidades públicas y en el sector privado. Sigamos. Muy rápidamente voy a hablar de los proyectos que tenemos. Como ven, lo más grande es uso racional de medicamentos, si es que alcanzan a leer. El mejor proyecto que tenemos y que lo estamos rehabilitando, farmacología virtual, publicidad de medicamentos, control de calidad de medicamentos, voy a hablar un poquito más adelante,
medicamentos falsificados, adulterados y caducados, polimedicación en el adulto mayor, automedicación, un problema no resuelto a nivel mundial, precios de los medicamentos, tenemos una idea, qué es lo que sucedía antes y qué es lo que sucede ahora. Por ejemplo, los medicamentos, en un estudio que hicimos en mi facultad, en mi asignatura, los precios de los medicamentos se vendían a un precio, gracias Mayra, a un precio mucho menor al fijado, mucho menor. Entonces la primera idea que surge es, si yo tengo un medicamento con un precio fijado y lo vendo a un precio menor, estoy perdiendo, pues. Estoy en un mal negocio. Claro, la respuesta era lógica, los precios estaban mal fijados. Y ahí comenzaba la competencia. Automedicación, como dije ya, precios. Queremos analizar el cuadro nacional de medicamentos básicos. Producto valioso, le comentaba a un colega del convenio Hipólito Unanue, que nosotros somos uno de los países más adelantados en número de cuadro nacional de medicamentos básicos. Estamos ya en el 10º, está por salir. ¿Qué quiere decir esto? Es el cuadro con el cual tienen que manejarse las entidades públicas y semipúblicas, y del cual no puede salirse. En el Ecuador se supone que están registrados 13.000 medicamentos. No puede un cuadro tener 13.000 medicamentos. Entonces se maneja entre 400, 500, por allí más o menos. Tenemos un proyecto sobre farmacovigilancia, uno de los aspectos claves en el momento, y el que revise, aquí le he repetido, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. El proyecto de salud sexual y reproductiva, un proyecto interesante que lo terminamos con geolocalización de farmacias. El Ecuador tiene una legislación por la cual una farmacia debe tener una localización geográfica con una distancia una de otra. Resulta que en los últimos periodos en el Ecuador existe una farmacia frente a la otra o una cadena de medicamentos frente a la otra y comienzan problemas de competencia, que una cadena tiene un medicamento y la otra no lo tiene. Y comienzan problemas por los cuales a las farmacias pequeñas las comieron. ¿Por qué? Porque una cadena de medicamentos hace compras muy grandes y logra precios mucho más bajos. Pero esto sucede en los sectores en donde existe gran población y con buena cantidad de recursos económicos. En cambio, a nivel de un pueblo casi que no existe una farmacia y están sujetos a lo que allí suceda. Y vean, este proyecto lo hicimos con el Observatorio, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y la Universidad Andina Simón Bolívar. Está publicado hoy un artículo. Consumo de alcohol, drogas y tabaco, aquí me falta tabaco, y otras drogas psicotrópicas. Quisimos analizar y estamos ya con la investigación de qué sucede en nuestra casa. ¿Cómo es el consumo de esto en esta universidad? Para luego proponer acciones de tipo participativo. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que identifiquemos este problema, estamos analizando. Y queremos analizar el Sistema Nacional de Salud, ¿no? ¿Cómo está? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué pasó con la creación de tantas unidades hospitalarias? Sigamos. Pero hay 3 proyectos que son icónicos y que son propuestos por nuestro rectorado. Primero, control de calidad de los medicamentos. Esto le corresponde a un organismo ecuatoriano que se llama el CERCOP, ¿no? A ellos les corresponde, según la ley. Pero nosotros tenemos una facultad que tiene, a su vez, la capacidad de poder hacer el control de los medicamentos. Estando este CERCOP en un problema de transición, por el cual estaban bastante limitados
para hacer control de la calidad de los medicamentos de ese cuadro nacional de medicamentos básicos, les propusimos hacer esta tarea. Y vean que ustedes que ya hemos hecho un trabajo de más de 80 medicamentos en los cuales hemos hecho control de calidad. Y decimos, estos medicamentos sí pueden estar en ese cuadro. Queremos hacer un convenio y hasta un convenio por el cual el Estado nos autorice a nosotros el poder compartir la actividad que tiene ese organismo. ¿Por qué? Porque no podemos tener la capacidad legal, pero sí podemos participar. Segundo, tenemos una pequeña planta para fabricar medicamentos, especialmente sólidos. Queremos fabricar aquellos medicamentos que a la industria farmacéutica no le interesa, y tal vez unos cuantos líquidos. No les interesa, ¿por qué? Porque tienen precios bajos. Entonces, como tienen precios bajos, no tienen rendimiento y no hay producción en el país. Estamos en esa tarea. Y por último, un proyecto por el cual queremos producir suero antiofídico. No sé si ustedes conocen el problema en distintos países. El suero antiofídico depende de las variedades de serpientes venenosas que tiene el país. Y el Ecuador estuvo importando suero de Costa Rica, un tiempo suero de Brasil, y resulta que eran otras especies. Entonces, en algunos casos, los resultados eran buenos y en otros los pacientes fallecían. De modo que estamos con ese proyecto, todavía proyecto, estamos buscando algo que es grave, como ustedes pueden suponer, el financiamiento. Y una vez que tengamos eso, unimos estos tres en una sola coyuntura, en una planta tipo modular, en la cual tengamos sectores en los cuales se hagan estas distintas actividades. La siguiente. Bueno, y como les dije, un proyecto icónico nuestro es Farmacología Virtual. Esta es una página web en la cual se tiene esta información. Primero, protocolos terapéuticos. Ustedes saben que todo país que se respeta se maneja con protocolos o con guías. Ahora ya no se puede decir, yo trato la amigdalitis con este medicamento, con la amoxicilina, sino que tiene que haberse hecho un estudio previo para hacer un protocolo, una guía. En esta forma se maneja la amigdalitis aguda, siguiendo estos pasos y recomendando este medicamento. Eso lo están haciendo los países que se respetan. Y nuestro colega, lo digo el nombre, Marcelo Lalama, llegó a producir no sé cuántos documentos de estos que lamentablemente no han tenido la acogida de la autoridad por razones políticas. Terapia en base de evidencias. En mi asignatura, que ahora la llamo, iniciamos lo que se llama medicina basada en evidencias. ¿Por qué? Porque antes era, yo soy el profesor y así se trata esta enfermedad. Ahora nuestros estudiantes y nuestros docentes tienen que llegar al mejor medicamento que presente la mayor evidencia con el mayor grado de seguridad, eficacia, conveniencia. Ese es el mejor medicamento. ¿Pero en base a qué? A estudio. Y esto logró transformar la malla curricular de mi asignatura, habiéndose creado lo que se llama farmacología clínica en las 4 especialidades, aparte de la básica. Los docentes tuvieron que cambiar. Aquí hay actividades de los docentes, noticias, medicamentos, ahí está el cuadro nacional, pero lo más importante, el correo de medicamentos. Este está en esta página, si es que la quieren anotar. Se informa, ahora en forma mensual, antes se lo hacía en forma semanal, ya no tenemos capacidad, lo hacemos en forma mensual, toda la información más actualizada que existe sobre medicamentos y sobre todo buscamos para atención primaria y aspectos críticos.
De modo que quienes quieran inscribirse, les enviamos la información por correo en forma mensual. Sigamos. Y esta es la actividad del correo de medicamentos, que es parte del Observatorio de Salud, parte del Departamento de Vinculación con la Sociedad de nuestra universidad. Muchas gracias. Si tienen inquietudes, con todo gusto. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a dar paso a 2 preguntas, por favor. Buenas tardes. Muy interesante su exposición. Y quería hacerle una pregunta. Si la universidad apoyaría una carrera técnica de administración de farmacias, tecnología, administración de farmacia o regencia de farmacia, que quizás hace mucha falta en este país y que son muy pocos los profesionales que pueden hacer, que hacen la química farmacéuticos y si generalmente se van a trabajar a otros países. Bueno, es una pregunta muy interesante. Usted sabe y debe conocer que a nivel mundial existe un déficit de químicos farmacéuticos. Al parecer, no es una profesión atractiva. Y la mayor parte de profesionales que se forman quieren ir a trabajar en la industria farmacéutica. Nuestra universidad está apoyando todos los proyectos por los cuales se creen sobre todo farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos institucionales, que es donde más se les necesita. Y el tema de administración de farmacias, porque existe una ley. Pero no existiendo el número suficiente, las farmacias se manejan con un profesional que trabaja en muchas farmacias y dedica pocas horas. ¿Qué puede dedicar en esas horas si el rol del profesional farmacéutico es apoyar el proceso de administración del medicamento con el paciente? Ese es el rol, y no ir a cumplir actividades puramente administrativas. De modo que ese es un propósito, estamos en eso, pero sobre todo tratando de cambiar la mentalidad del docente y del estudiante que ingresa a estudiar esa actividad. Y otro tema, en el tema de la publicidad de los medicamentos, la publicidad es autorizada por el ARSA. Y si el ARSA, entre comillas, autoriza la publicidad, se entiende que es legal. A pesar de que, como todos vemos en las propagandas, a veces prometen en los medicamentos un pocotón de cosas que no tienen nada que ver con el efecto real. Y tiene toda la razón. ¿Sabe cuál ha sido nuestra actividad? Recogimos la información, hacemos la mejor investigación desde el punto de vista científico, hacemos un informe que está preparado por el ARSA y mandamos la denuncia. Ya tenemos sanciones. Ya hemos logrado sanciones. Nos falta difundir. Vamos a empezar una campaña de difusión. Nosotros tenemos un equipo que trabaja casi semanalmente, un equipo multidisciplinario, como lo mencioné, y el estudio es un estudio sumamente exhaustivo, a tal punto que no tienen a dónde irse. Hemos recibido ya amenazas. Claro, la industria que se siente afectada nos amenaza, pero no tenemos problema porque somos una universidad. Gracias. 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 Doctor, quería preguntarle en qué consiste ese proyecto que habló usted con la Supercom. Y antes que recibir su gentil respuesta, yo quería comentarles que frente a las valiosas intervenciones, conferencias que hemos escuchado entre ayer y ahora, se advierte la necesidad de una interrelación entre las instituciones, en este caso la Universidad Central del Ecuador con las instituciones del Estado. Y es bueno recordar de que en ese contexto de aproximación de las instituciones hacia un objetivo nacional, léase
la favorabilidad para los pacientes, para los consumidores de fármacos. Y recordarles que en esa perspectiva de la que usted señala, nos falta difundir nuestra tarea, nos falta aproximarnos, nos falta mostrar los resultados, los trabajos que hacemos. Quiero recordarles que la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 74, numeral 3, abre esa posibilidad en la que mediante o a través de los medios audiovisuales, las instituciones del Estado vinculadas a procesos como el de la educación, como el de la salud, tiene ahí una alternativa, diariamente 1 hora para que los medios audiovisuales públicos y privados puedan difundir campañas de esta naturaleza. Tenemos los instrumentos, pero es importante recordar esta legislación que favorecería sin duda alguna, doctor, los valiosos trabajos que desde su observatorio usted cumple. Nada más quería hacer esa aportación al debate y al análisis. Muchas gracias. Muy interesante lo que usted menciona, colega. En realidad no existe relación entre las instituciones. Ejemplo, nosotros no vemos una relación directa Ministerio de Salud, ente rector, con el ARSA. No hemos visto en el tiempo que yo estoy una relación adecuada Ministerio de Salud, Sercopo. Y con ustedes, el momento en que tengamos ya el material adecuado, nos ponemos en contacto. Tuvimos una reunión ya con uno de sus funcionarios que trabajó en uno de los proyectos, pero esperamos que en el momento en que suceda el evento, cualquiera que sea y la sanción que tenga, ustedes sean quienes nos ayuden, sobre todo son ente sancionador, ¿no es cierto? Y además pueden ayudarnos en la promoción de esa actividad realizada. Entonces le digo, este momento, una de las actividades en las cuales nos vamos a dedicar con todo esfuerzo, es a dar publicidad a aquello que está sucediendo. Imagínense que nosotros tenemos una extraordinaria ventaja. Tenemos miles de estudiantes que se pueden ir a cualquier lado. Miles de estudiantes que escucharán la radio, que mirarán la televisión, que van a las farmacias y buscan esos panfletos que les entregan. Escuchan, leen, toman fotografías cuando les dejan de toda la publicidad que tienen, de modo que tenemos una capacidad extraordinaria que todavía no está siendo bien utilizada. De modo que estaremos en contacto con ustedes apenas tengamos un poco más de información. Agradecemos al doctor Raúl Terán por su exposición.